Soy Jack Hupia, un apasionado de la vida salvaje que a lo largo de los últimos 20 años he tenido la oportunidad de recorrer Venezuela, explorando sus maravillas y descubriendo sus secretos. Sin duda, uno de los escenarios naturales que más me ha impactado es la región de la Amazonía. No solo por la vasta biodiversidad que he podido observar en sus espacios, sino también por la grave afectación generada en ella por el ser humano. A través de este trabajo especial, junto al equipo de Río Verde, mostraremos la situación actual del Amazonas venezolano. La región de la Amazonía representa el bosque tropical más extenso del mundo, llegando a abarcar una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países. Destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta. La Amazonía venezolana ha sido definida de múltiples maneras. Hidrológicamente, donde queda circunscrita al sur del estado Amazonas, drenando sus aguas a lo largo del sistema Caño Cassiquiare-Río Negro hacia la cuenca amazónica, abarcando unos 53.000 kilómetros cuadrados. Con criterios administrativos restringidos al estado Amazonas, con una extensión de 180.145 kilómetros cuadrados. Geológica y fitogeográficamente, abarcando toda la Guayana venezolana a través de sus 453.950 kilómetros cuadrados, bajo criterios biogeográficos y administrativos que cubren los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Para este último caso, nos topamos con un hecho que otorga cualidades únicas a nuestro país y que tiene que ver con la presencia de inmensos tepuyes, que forman parte de las tierras altas de Guayana y que en su gran mayoría se encuentran en territorio venezolano. En esta vasta región hacen vida un número importante de etnias: los Piaroas, los Pemones y los Yecuana, entre otras, cuyo estilo de vida es parecido al de sus ancestros, manteniendo vigentes muchas de sus costumbres y tradiciones. Para el indígena o al pueblo Pemón o indígena en general, el medio ambiente, la naturaleza es parte de su vivencia y de su convivencia, es la armonía, la correlación con el medio ambiente, razón por la cual se ha tratado de llevar eso dentro de todo lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Para la comunidad ha sido importante y es importante precisamente porque los planes, los proyectos de la minería, tanto como agrícola y sus afines, ha traído muchas consecuencias, como por ejemplo la destrucción ambiental, la contaminación de los ríos, la biodiversidad en general. Desde siempre en esta región, la infinidad de recursos naturales ha generado una insaciable necesidad de deforestación, que ha ido acabando progresivamente con muchas de las especies allí existentes. El ser humano, en su infinita ambición, insiste siempre en encontrar formas no sustentables de aprovechamiento de estos recursos, y es así como una y otra vez nos topamos con estas terribles imágenes generadas fundamentalmente por la práctica descontrolada de la minería y que hacen que debamos replantearnos nuestro lugar en el planeta. ¿Acaso solo nos motiva la ambición desmedida
¿Somos verdaderamente conscientes del daño que causamos al provocar semejante agresión a nuestro entorno? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Por qué a las organizaciones internacionales y ONGs dedicadas a la conservación les ha resultado tan cuesta arriba trabajar en esta región tan duramente afectada? En Venezuela, una de las especies más amenazadas es sin duda nuestra águila arpía, que ha visto cómo su hábitat ha ido disminuyendo considerablemente, afectando no solo al águila, sino también a un sinfín de especies asociadas a estos ecosistemas, tales como el vistoso gallito de las rocas, las toninas, así como muchas otras. La minería, que es definitivamente la que más se cierne sobre ella, es reciente y de las más peligrosas, porque estamos llenando de mercurio todo el ecosistema por la minería aurífera, y ya tenemos reportes que en los tejidos de ígneas geofresis de la tonina hay altas cantidades. Entonces eso nos está indicando que los peces de la zona también tienen altas cantidades de mercurio, y eso puede ser extremadamente perjudicial para la salud. Otra de las graves consecuencias originadas por la minería descontrolada es el incremento en la transmisión de la malaria, enfermedad que había sido erradicada en el siglo pasado y que en la actualidad hemos visto cómo han reaparecido brotes importantes en la región, representando un problema de salud pública que debe ser atendido con urgencia. La investigación desarrollada por la doctora María Eugenia Grillet nos ofrece una visión de la gravedad de esta situación. Lo más, digamos, dramático es que toda la malaria que se produce en el país se produce en un área muy particular, que es el estado Bolívar, donde las actividades de minería ilegal están concentradas. De manera que el origen de la malaria tiene un foco muy particular, que si nosotros lográramos, digamos, controlar esa minería ilegal, pudiéramos con bastante efectividad, digamos, disminuir el problema de la malaria en el país. Por fortuna, no todos son malas noticias. Hay gente empeñada en aportar para que la conservación sea la norma y no la excepción. Tal es el caso del Dr. Alexander Blanco, ganador del prestigioso premio Whitley en 2017, quien con el desarrollo de un arduo trabajo científico ha logrado demostrar que la afectación por concepto de la minería, por pequeña que ésta sea, genera grandes desequilibrios en las poblaciones humanas que allí hacen vida. De ahí la importancia de apoyar este tipo de trabajos e iniciativas que nos hacen entender el verdadero valor de la conservación. Alexander, ¿dónde estamos? Bueno, nos encontramos en este momento en la Reserva Forestal de Imataca, uno de los ecosistemas más importantes del mundo por su gran diversidad biológica. Y bueno, estamos viendo que parte de los problemas que presenta no solamente el águila arpía, que es la especie con que estamos trabajando ya desde hace muchos años, muchas especies de flora y fauna, por ejemplo, en este caso, la pérdida de hábitat por la minería.
Como tal, este es uno de los problemas graves, ya que se pierden gran cantidad de hectáreas que son importantes para la conservación de la diversidad biológica como tal. Y si estamos en un bosque, ¿por qué no hay árboles? Bueno, esta es una zona donde hay minería y bueno, se puede notar que hay una gran cantidad de pérdida de hábitat, sobre todo bueno, después de muerte de árboles, y lógicamente va degradando el ecosistema. Entonces, fundamentalmente esto es uno de los problemas, como ya tú comentaste, también aunado con la ganadería, la tala, la quema, la extracción de madera, irracionalmente son uno de los factores que no solamente para el águila arpía, sino para una cantidad de especímenes, tanto de flora como de fauna, que están perdiendo sus hábitats naturales. Bueno, yo quisiera recorrer un poco este lugar para notar un poquito la devastación, porque eso es lo que se nota, claro. Devastación. Bueno, ya como estás viendo, fíjate la cantidad de impacto que ocasiona, por ejemplo, la minería, pérdida de la cobertura vegetal. Bueno, como tú me decías antes, de verdad que me llamó mucho la atención lo que me dijiste. Nosotros estamos mostrándole a todas las personas que nos miran el impacto tremendo que tiene la minería sobre el hábitat del águila y muchas otras especies. Y como tú dijiste, que la gente mire y saque sus propias conclusiones. Sí, es importante y sobre todo ahora la gente tiene que tomar conciencia a través de los programas de educación ambiental, a través de las actividades de extensión, de concientización a las comunidades rurales, que es donde conviven con el águila. Eso va a ser un trabajo importante para evitar este tipo de situación y poder conservar bosques más adelante. Claro, sería romántico pensar que alguna vez este tipo de actividades lograsen estar en armonía con el medio ambiente, pero hemos visto que resulta muy difícil. Creo que es el momento de que nosotros como especie entendamos que el rumbo que estamos tomando es un rumbo sin regreso. En la actualidad, la deforestación en el Amazonas venezolano sigue generando no solo la pérdida de hábitats, sino también la extinción de especies. Urge, pues, detener ya esta destrucción si queremos que las próximas generaciones no se vean forzadas a encontrar únicamente en el mundo digital aquello que una vez existió, para entonces tratar de comprenderlo solo a través de los recuerdos de lo que alguna vez tuvimos.